Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 104. Más allá del cambio. Alus se marchó y Loki lo siguió como una sombra. Tras despedirse de él, Visais dejó escapar un pesado suspiro. Lo invadía el cansancio y no se atrevía a preocuparse por su herida abierta. Al mirarla, sintió que había evitado el peor de los desenlaces. Sin embargo, se habían acumulado tantos problemas que tendrían que ir resolviéndolos poco a poco. Morval era naturalmente uno de los mayores, pero primero, necesitaban evitar que Noir muriera, ya que sería una testigo importante. Necesitará primeros auxilios antes de ser trasladada. Si mal no recuerdo, la vieja Miltia podía usar magia curativa, dijo Visais, pero se encogió de hombros al sentir la sed de sangre enviada hacia él. Ah, yo no. ¿A quién llamas vieja? Deberías tener cuidado con lo que dices, dijo Miltia. Discúlpeme. Solo pensaba que cuenta con una gran experiencia. La mejilla de Visais se crispó mientras se disculpaba, pero al ver que Miltia resoplaba y se acercaba con su bastón, se dio cuenta de que su humor se había apaciguado por el momento. O mejor dicho, en realidad no estaba enfadada con él. A lo sumo se estaba burlando de un joven maleducado. No soy una Magic Master sanadora. Yo no depositaría tus esperanzas en mí. Pero haré lo que pueda. Visais bajó la cabeza. Por favor, hágalo. Miltia murmuró mientras se acercaba a Noir. Miró al desmayado Morvald y le espetó. Dicho esto, daré prioridad a esta chica. No tengo intención de gastar maná en una escoria tan despreciable. Si ese idiota muere, que muera. Eso sería un problema, dijo Visais. Pero no es mi problema. Si no te gusta, no te ayudaré en nada. ¿Qué te parece? Lo entiendo. Por favor, haga lo que pueda. Mientras detuvieran la hemorragia de Morvald, aún podría lograrlo. Visais inclinó su enorme cuerpo y se inclinó ante la menuda anciana. Miltia le respondió con un áspero movimiento de cabeza y miró a Noir. Esto está mal. Hay que reconectar el tendón rápidamente. Por eso los usuarios de la oscuridad son tan difíciles. ¿Qué quiere decir? Los usuarios de los elementos luz y oscuridad tienen una constitución especial. Su maná, y la sangre que lo contiene, viajan por todo su cuerpo, lo que los hace resistentes a la influencia de los hechizos de los demás. Y la magia curativa funciona desde el exterior del cuerpo para curar las heridas. El maná salía lentamente de la mano que Miltia mantenía sobre el flanco de Noir, pero como ella dijo, el maná fluía lentamente. Al notarlo, la anciana frunció el ceño. Puede que esto ni siquiera acabe siendo unos primeros auxilios que valgan la pena. No son solo sus órganos. Sus pulmones también están heridos. Alus se contuvo un poco, pero ese cerdo asqueroso lo estropeó todo. La unidad de socorro que Froze y Selva llamaron llegará pronto. Intente que aguante hasta entonces, dijo Visais. A pesar de tu corpulento tamaño tienes un delicado control sobre tu maná, ayuda un poco. Dijo Miltia. No sé nada de magia curativa. Al menos puedes verter algo de mana en ella. Ponte al otro lado de ella y evita que el maná sea repelido. Al menos será una tranquilidad para mí. Visais hizo lo que ella decía y puso su mano sobre el lado opuesto del cuerpo de Noir. Normalmente, los cuerpos rechazaban la entrada de maná diferente, pero como Noir tenía afinidad por la oscuridad, ese rechazo era especialmente intenso. Como dijo Miltia, era extremadamente difícil ajustar la cantidad de maná necesaria para calmar la repulsión del maná vertido en el cuerpo. Sin embargo, Miltia se las arreglaba incluso tomando prestado el poder de Visais. Como alguien que destacaba en el control del maná, incluso podría ser el resultado de su investigación. Uf, eso despeja su tracto respiratorio. Pero estoy agotada. No me queda energía para ese cerdo. No, ya basta. Parece que lo lograremos, dijo Visais con alivio. Un equipo de élite de Magic Master sanadores que Froze y Selva organizaron se acercó corriendo. Eran 5 en total, y entre ellos había algunos lo bastante hábiles como para trabajar con la unidad de Lettie. Fue una suerte que las familias Gombrina y Fable hubieran hecho preparativos por si ocurría algún accidente en el Tembram. Cambiaron de lugar con Miltia y montaron una tienda para ayuda de emergencia, tomando rápidamente cartas en el asunto. Uno de ellos incluso estaba lanzando un poco de magia curativa ligera en el estómago de Visais, cuya cabeza estaba llena de pensamientos sobre cómo manejar las cosas después. Mis subordinados finalmente llegaron también. Nos encargaremos de informar a Berwick y de arreglar los asuntos aquí. A cambio, ¿puedes encargarte del aspecto político, Froze? Entiendo, dijo Froze. Además, Fable formaba parte de este Tembram, así que deberíamos ser nosotros quienes nos encargáramos. Me encargaré de que los nobles que vinieron a presenciar no hagan nada innecesario, y mucho menos filtren ningún secreto.
Naturalmente, al tratarse de un incidente ocurrido dentro de Alpha, acabarían cooperando con las fuerzas de seguridad para controlar la situación. Una vez que Morval despierte, habrá que investigar muchas cosas, pensó Visayas. La unidad de Visayas podría ser hábil encubriendo cosas, pero sería un trabajo brutal lidiar con tantos cadáveres y tanta sangre. Miró a Noir, que por fin podía respirar bien, y frunció el ceño. Aún así, esta chica. Pensar que está relacionada con el programa de entrenamiento de Magic Master que se suponía que había terminado. Los métodos corruptos de la generación anterior nos persiguen incluso ahora. Como usuario de viento y hábil agente de inteligencia, Visayas había oído la discusión de Alus y Loki. Además, aparte de muy pocas personas, se tomaron medidas de socorro para los que formaban parte del programa. Morval podría haber hecho algo por su parte al respecto. Pero no todo era malo. Si todo salía a la luz, Morval caería en desgracia, lo que haría que la facción noble aún integrada en el ejército perdiera su núcleo y provocaría el colapso total de la facción. Primero investigaremos el programa de entrenamiento de Magic Master, ordenó Visayas como si hablara solo, pero llegó a oídos de todos sus subordinados presentes. Luego miró en dirección a Alus, que era prácticamente como su hijo, con expresión preocupada. Pasó una semana. Al despertar de su sueño, se sintió como si hubiera estado sumergida en el barro. Sentía que la luz le daba en los párpados cerrados. Sentía los párpados extrañamente pesados, como pegados a la piel. Cuando por fin consiguió abrir los ojos, una luz intensa la inundó. El doloroso estímulo despertó también su cerebro. Por fin pudo enfocar la vista y vio las paredes blancas. Aunque acababa de despertarse, sentía el cuerpo agotado y pesado. Por fin estás despierta. Palabras pesadas golpearon sus tímpanos, y la chica luchó por enfocar su atención en la figura. Se sentía como si estuviera de espaldas, pero su cabeza parecía estar fija en su lugar y no podía moverla. Tenía una aguja intravenosa en el brazo y una boquilla en la boca. Era como si no pudiera hacer nada más que respirar. ¿Cómo está tu conciencia? ¿Recuerdas lo que estabas haciendo? Preguntó la voz para confirmar si no estaba confundida o tenía algún lapsus en la memoria. Noir solo pudo parpadear ante las palabras del hombre de mediana edad. Miró hacia abajo todo lo que pudo. Por las gruesas ropas que podía ver, estaba tumbada encima de una cama, con una camisa de fuerza. Noir Valley South. Eres la única hija de la familia Oud, ¿verdad? Ese era su nombre. Pero no lo comprendió hasta que el hombre se lo repitió. Para ella, un nombre no era más que un identificador para diferenciar a los individuos. Sin embargo, por alguna razón, el nombre Oud hizo que su corazón se agitara. Era un apellido. Así que, naturalmente, significaba que ella también debía tener padres. Eso era todo, pero sintió un dolor en el corazón. Después de soportar el dolor durante un rato, miró hacia el techo blanco. Noir ya no tenía ninguna voluntad de resistirse a su situación. Al repasar sus últimos recuerdos, recordó el intenso dolor y frunció el ceño. Se suponía que su batalla con Alus iba a ser un momento dulce, pero ahora lo sentía tan lejano. Sintió que el hombre que la interrogaba se levantaba y se acercaba a su cama. Su enorme figura entró en su campo de visión, proyectando una sombra sobre ella. Era el hombre que se le había escapado en el jardín de la mansión. Debe de ser duro hablar así, le dijo y le quitó la tabla que le mantenía la cabeza fija. Luego le metió hábilmente un dedo en la boca y le sacó la boquilla. Visayas Socalent. Visayas no mostró ninguna reacción a su voz, sino que volvió a su posición anterior y se sentó de nuevo. Noir ya podía mover la cabeza, pero seguía mirando al techo. Tal vez se debiera a que no tenía fuerzas para mover el cuello, pero Visayas no tenía forma de saberlo con seguridad. Para ser sincera, me sorprende que haya sobrevivido con esas heridas, dijo Noir, pero Visayas respondió con una leve sonrisa. Ser robusto es mi único mérito. Ahora bien, ¿qué hay de su excelencia? Preguntó Noir, interrumpiendo a Visayas, preguntando por Morval. Visayas más o menos se lo esperaba. Estaba casi claro que el estado mental y el comportamiento anormal de la chica eran el resultado de que la base de su identidad era una forma retorcida de lealtad a Morval. Aunque lo interrumpieron, Visayas habló sin vacilar. Has estado dormida durante mucho tiempo. Lo siento, pero en cuanto tu vida dejó de correr peligro, se suspendió el tratamiento. Si luchas solo conseguirás hacerte daño. Pero no te preocupes, si respondes a mis preguntas, te prometo que el tratamiento continuará. Noir dijo. Eso no importa. ¿Su excelencia está siendo tratado como yo? Sí, está en la habitación contigua a la tuya, respondió Visayas. Ya veo. ¿Y te lo contó? Sí, lo confesó todo. Morval se había descontrolado, dirigiendo fuerzas privadas en un esfuerzo no solo por matar a Alus, sino también por silenciar a Visayas y Froze. Se había iniciado una investigación extremadamente exhaustiva sobre él. Como resultado, se encontraron pruebas que demostraban su trabajo clandestino, la malversación privada de impuestos e incluso su implicación en la refinación ilegal de drogas. Había tantos delitos que era difícil contarlos. Naturalmente, también se había descubierto su cámara de tortura oculta.
Numerosas manchas de sangre pintaban de negro las paredes y el suelo, como prueba de sus muchos pecados y oscuros hábitos. Solo eso ya era motivo suficiente para arrestar a Morval, pero aparte de eso había una maldad en particular. Hay una cosa que tendré que decirte, y te pido disculpas si te dificulta el sueño, dijo Visaist. No importa lo que me digas ahora, replicó Noir despreocupadamente con los ojos hundidos. No era un papel que realmente deseara, pero Visaist se decidió a decirlo, aunque fuera algo drástico. Era necesario sacarla de su lavado de cerebro que la hacía depender de su señor. Se trata del extraño accidente que sufrieron los esposos Soud hace 8 años. Existe la posibilidad de que Morval esté implicado en ello. Ocurrió hace bastante tiempo, pero aún no tenemos pruebas concluyentes. Noir se limitó a mirar al techo, así que Visaist continuó. Aunque eran una familia pequeña, los Soud tenían linaje, y el padre de Noir había servido como ayudante de Morval en el ejército. Pero un día, de camino a casa tras una reunión social de la nobleza, fueron atacados por ladrones. El marido intentó proteger a la mujer, pero al final ambos cayeron ante las mortíferas armas de los ladrones. Parecía un crimen motivado por el dinero, pero podría haber sido simplemente disfrazado para parecer un robo. Visaist habló de que el desencadenante del ataque fue probablemente cuando el padre de Noir descubrió las cuentas secretas de Morval y comentó el asunto con un colega. Después de explicárselo todo, Noir solo tuvo una cosa que decir. Entonces, no tienes pruebas decisivas, ¿verdad? Sus padres podrían haber sido asesinados intencionalmente. E incluso después de que le dijeran que podría ser bajo las órdenes de Morval, Noir no mostró ninguna emoción. O al menos, eso era lo que parecía. Visaist cerró los ojos. Una ira ardiente brotaba en su interior, pero se mezclaba con compasión por la chica, lo que le ayudaba a calmarse. Le llamó la atención que tuviera una edad parecida a la de su querida hija, Felinella. Visaist respiró hondo para tranquilizarse. Parece que todavía no te encuentras bien. Dejémoslo así por hoy. Duerme un poco más, el interrogatorio de mañana durará desde la mañana hasta la noche. No habló. Además, el collar que llevas en el cuello puede detectar el maná que se invoca. Si intentas escapar, se te inyectará automáticamente neuroanestesia. Lo sé, dijo Noir sin siquiera comprobar el collar negro. Visaist se levantó de la silla, se dirigió a la puerta de salida e introdujo su código personal. Pero antes de salir se dio la vuelta y habló. Es cierto, casi lo olvido. Tengo un mensaje de Alus, si quieres mi cabeza, puedes venir a buscarla cuando quieras. A continuación, Visaist se marchó sin esperar respuesta. Se oyó el sonido de la puerta al cerrarse. Aunque las luces de la habitación se apagaron, Noir siguió mirando al techo. Cerró los ojos lentamente y redujo al mínimo el sonido de su respiración mientras agudizaba los sentidos. Oyó pasos que se alejaban y pronto estuvo segura de que ya no había gente. Noir no sabía si estaba en la superficie o bajo tierra, pero sonrió ligeramente. Entonces hizo un movimiento rápido y deliberado. Moviendo su cuerpo como una serpiente, se dislocó los brazos y las piernas. Eres demasiado ingenuo. ¿No tienes cámaras de vigilancia, y crees que puedes mantenerme encerrada con este bajo nivel de restricciones? Ja, no entiendo por qué no me mataste. Incluso te esforzaste en curarme, Pero cuando intentó mover el cuerpo con más fuerza, sintió un dolor punzante en el costado y se mordió el labio. Había recuperado el sentido. Finalmente, exhaló un suspiro febril desde su garganta temblorosa. A continuación, los huesos crujieron audiblemente al moverse más allá de su rango de movilidad. Reunió maná en puntos no mayores que un mechón de pelo en las puntas de los dedos para crear una lima. Eran más fuertes de lo que parecían y las utilizó para cortar cuidadosamente sus ataduras. Era una técnica de asesinato que le habían enseñado, pero era imposible sin un gran talento. Observó atentamente su collar, pero no mostraba signos de reaccionar, lo cual tenía sentido, ya que la cantidad que estaba usando no era diferente de la que normalmente se filtraba de los Magic Masters. Como no era suficiente maná para manifestar ni siquiera un hechizo débil, el sensor del collar no lo detectaría. Al final, Noir se quitó la camisa de fuerza y caminó insegura por la pared sin más ropa que la de paciente. Llegó al panel de autenticación de la puerta y movió los dedos. Vio los dedos de Visaist en el panel a través del reflejo del vaso de cristal que había junto a la cama, así que desbloquear la puerta fue sencillo. La puerta se abrió silenciosamente. Las luces del pasillo estaban apagadas, pero como asesina que utilizaba el elemento oscuridad, podía ver algo bien en la penumbra. No había nadie. Sin siquiera cuestionárselo, Noir caminó a lo largo de la pared hasta la habitación vecina. Se apoyó en la pared, soportando el dolor a cada paso. Cada paso punzante era como un mazazo en la puerta de sus recuerdos. Había olvidado a mis padres. Porque sacarlo a colación ahora, no es diferente de que ellos nunca hubieran existido. Estuve sola hasta que su excelencia me acogió y me crió. No. ¿Me hicieron creer eso? No, definitivamente es un error. Le dolía la cabeza por la discrepancia entre lo que creía y lo que Visaist acababa de decirle. Pensamientos innecesarios aparecieron en su mente, uno tras otro. Noir sacudió la cabeza para deshacerse de los pensamientos inútiles.
Sentía que tenía el cerebro hecho un lío. No debería haber pensado en nada innecesario. Siempre había vivido así, sin permitir que nadie invadiera sus pensamientos. Debo apresurarme y salvar a su excelencia. Noir llegó a la habitación vecina, que tenía un panel de autentificación igual al de su habitación. La luz del panel era roja. Podía destruirlo por la fuerza y salvar a su señor, pero decidió probar con el mismo código utilizado para su habitación. La suerte quiso que la luz se volviera verde, lo que permitió a Noir dejar escapar un suspiro de alivio. No tenía ningún plan. Como si lo tuviera grabado en la cabeza, estaba dando prioridad a una forma de permitir que Morval escapara. Se asomó a la habitación. Sus ojos se habían acostumbrado a la oscuridad, así que pudo ver que la habitación no era diferente de la suya y echó un vistazo encima de la cama. Había un bulto del tamaño de un adulto, pero la persona no parecía estar sujeta como Noir. De hecho, incluso tenía una suave colcha encima. Pero el anillo en el dedo gordo que sobresalía de debajo de la manta le resultaba familiar a Noir. ¿Su excelencia?, preguntó Noir en voz baja, pero no hubo respuesta. ¿Seguía durmiendo? Noir se acercó tambaleándose a la cama y extendió lentamente la mano. Le pasó la mano por la mejilla y la barbilla, como si quisiera confirmar la estructura de su rostro. Ajá. Su excelencia. Noir bajó la vista hacia sus pies y se quedó mirando lo que estaba tocando, el par de lujosos zapatos que llevaba puestos. No sabía por qué estaban allí. Alguna enfermera debió de olvidarlos después de desvestirlo, pero incluso ahora, las puntas de los zapatos estaban cubiertas de sangre carmesí. Mientras el olor asaltaba su nariz, una voz resonó en su mente. Eran exactamente el tipo de palabras que diría aquel hombre arrogante, pero ella podía recordar claramente el sonido lejano de su voz enfadada cuando la estuvo pateando. Esos padres escoria, tratando de sabotearme. Morval soltó eso sin querer debido a su ira y pánico. Fue un error suyo. ¿Por qué iba a decir que lo habían saboteado cuando supuestamente los mataron en un robo? Al cabo de un rato, una sonrisa retorcida apareció en el rostro de Noir. Pero no era un alivio que Morval siguiera vivo. Noir renunció a pensar en profundidad. Simplemente, el hecho de que Morval estuviera en esta habitación le resultaba muy divertido. Se subió a la cama y se sentó ahorcajada sobre la figura que yacía en ella. Los muelles crujieron un poco y sus ojos desenfocados miraron fijamente la cara del gordo feo. Vino aquí para salvarlo, pero el olor de su propia sangre y los recuerdos de lo que él le dijo lo cambiaron todo. Con la información que le dio Visaist, todo cuadró y algo se rompió en su interior. Susurró, con la sonrisa torcida. Excelencia, lo salvaré ahora mismo. Deme otra orden. ¿A quién debo matar ahora, su excelencia? ¿Su excelencia? Oh, es verdad, usted hizo algo malo, ¿verdad? La cama crujía cada vez que Noir movía su peso. Está bien, ni siquiera recuerdo cómo eran papá o mamá, así que no importa. Lo perdono, porque no importa. Pero, la gente que ha hecho algo malo necesita ser castigada. Después de todo, esa es la justicia de la que me habló, su excelencia. La cama crujió y Noir apretó los puños y los levantó. Luego los balanceó hacia abajo justo donde estaría la cara. Una y otra vez. Vino con la intención de salvar a su señor, pero de repente cedió a sus impulsos destructivos a pesar de decir que lo perdonaba. Sus emociones y pensamientos eran incoherentes y contradictorios, y no había forma de describirlo como otra cosa que no fuera que estaba rota. Una especie de líquido rojo salpicó, pero Noir lo ignoró todo y continuó. Durante un rato, Noir continuó golpeando el silencioso bulto de carne sin ningún pensamiento. Al final, su risa ahogada llegó a su fin, dejó de balancearse y se puso de pie a trompicones. El maná fluyó mientras creaba un hechizo. Su collar reaccionó de inmediato, pero Noir no reaccionó al dolor punzante de las drogas que le inyectaban en la nuca. Antes de desmayarse, apareció una fina niebla con una guadaña, y dirigió aquella arma afilada hacia el cuerpo gordo que yacía en la cama. Como no tenía su AWR, la conexión del cuerpo espiritual con el mundo físico era débil, pero solo la guadaña tenía forma. Las lágrimas corrían por su mejilla y goteaban por su barbilla. Sin vacilar, la guadaña de la muerte se deslizó hacia el corazón de su objetivo. Después de cumplir su cometido, el cuerpo espiritual y la guadaña desaparecieron como si nunca hubieran existido. Su excelencia murió. Las drogas finalmente hicieron efecto y Noir perdió el conocimiento, desplomándose en el suelo como una muñeca de trapo. Sus pestañas húmedas probablemente no se secarían durante algún tiempo. Incluso inconsciente, sus lágrimas seguían fluyendo. Sintió como si hubiera visto vívidamente cómo la gente se derrumba al final de la locura. Al mismo tiempo, sintió un dolor melancólico en el corazón. Después de aclararse la garganta por un momento, el hombre cercano a la vejez le dio a su subordinado sus condolencias. Siento haberte impuesto un papel desagradable, Visaist. Aunque dijo eso, las emociones vergonzosas no desaparecieron. Sentía que no era capaz de actuar como el sereno gobernador general que se suponía que era. Cuando se enfrentaba a Lord Visaist, que llevaba tanto tiempo trabajando con él, que estaban más cerca de ser amigos que subordinados, llevar perfectamente esa máscara era aún más difícil.
No digas eso, Berwick. Yo me ofrecí voluntario. Puede que tengamos trabajos diferentes, pero no podemos hacer mucho solos. Así que no hace falta que seas tan reservado. Los dos hombres habían observado en silencio, a través de un espejo mágico, las grotescas hazañas de la chica en la habitación del hospital que también servía de celda carcelaria desde la habitación contigua. El comportamiento aberrante, los pensamientos retorcidos. Este era el descuido de Berwick por no haber rescatado a todos los del programa de entrenamiento Magic Master que suspendió y desmontó. Por eso tomó medidas especiales para no ir, sin reparar en los riesgos que entrañaba. A pesar de saber que sería imposible rehabilitarla jamás, Berwick tendió su arrugada mano hacia la chica. Tal vez fuera un poco engreído llamarlo buenas acciones ocultas, pero Berwick había recogido varias vidas así. Aún así, algunas se le escapaban de las manos. Había un límite al número de personas que un hombre podía salvar. Sin embargo, Berwick también intentaría recoger a los que se le habían escapado de las manos. Quizá por eso Visais seguía trabajando para él. Si 2 manos no eran suficientes, podría ayudar con una tercera o cuarta. 4 eran mejor que 2. Esta vez actuó con eso en mente. Pensando en no ir, era lo menos que podía hacer. Tal vez porque tenía más o menos la misma edad que Felinella, incluso sintió el deber de salvarla a pesar de que casi lo mata. Berwick miró a Noir, desplomada en el suelo, a través del espejo mágico y dejó escapar un pesado suspiro. Incluso en esta posición, hay tantas veces que me siento impotente. Solo puedo esperar que esto la libere del hechizo de Morval. Viendo la calamidad, estaba claro que las cadenas que ataban a Noir estaban muy arraigadas. Eso dependerá de lo que ocurra a continuación. Fue sometida a un largo periodo de torturas y abusos, que posiblemente incluyeron el uso de drogas para nublar su mente. Su falta de capacidad para sentir dolor podría ser el resultado de su mente defendiéndose, así como el uso de la autosugestión a través de su magia oscura. No es descabellado suponerlo teniendo en cuenta la sala de tortura, lo que significa que esa chica es otra víctima más, Berwick, dijo Visais. Lo sé, Visais, pero no podemos permitirnos que las brasas del pasado se reaviven. Eso podría hacer tambalear los cimientos de Alfa. Como vieja generación, no podemos permitir que el karma del pasado se traslade al futuro, dijo Berwick. Sí, Alus nos está poniendo a prueba manteniéndola con vida, dijo Visais con una sonrisa irónica mezclada con confusión. Alus les planteó la cuestión de cómo tratar a esta chica que había pasado por lo mismo que él y Loki. Como adultos responsables, ¿cómo responderían Berwick y Visais? Creo que ya lo sabes, pero no será tan fácil como con Loki Leval, dijo Visais. Deja de disfrazarme de malo. Ella decidió irse con Alus. Yo solo respeté su decisión, dijo Berwick. Se suponía que Loki había sido enviada a observar a Alus bajo las órdenes de Berwick. Como resultado, ella terminó como su compañera. A su lado, vio significado en su vida, y definitivamente también tenía un efecto en Alus. Por lo que Visais pudo decir, fue un buen cambio. HMPH, no puedo creer que digas eso con una mirada de complicidad en tu rostro. Por eso sospechas tanto. Si sigues metiendo la nariz en los asuntos de otra persona, terminarás quemándote. Ahora, si algo es demasiado tarde, eso es, respondió Berwick con calma. Visais miró a Noir y habló en un tono solemne. Ella ya pasó el punto de no retorno. Aunque las drogas abandonen su sistema, su mente retorcida no volverá a cambiar. ¿Estás preparado para lo que viene después, Berwick? Naturalmente. Después de Alus, puede ser doloroso, pero será por su propio bien, dijo Berwick, mirando sus manos arrugadas y callosas. Mis manos ya están sucias. A veces, ni siquiera puedo decir a quién pertenecen. HMPH, ¿es este otro caso del anciano desalmado fingiendo ser serio? Bueno, entonces me iré. Puede que me haya lesionado gravemente, pero el trabajo no me esperará. Sí. Lamento dejar que esto se acumule, pero confío en ti. Como los dos estaban en una habitación oculta, no había una entrada o salida obvia, pero cuando Visais insertó su código de autenticación en el panel de la pared, se abrió silenciosamente un agujero rectangular en la pared que conducía al pasillo. Visais entró en la habitación vecina, recogió a Noir con cuidado y se la llevó. Después de verlo irse, Berwick se dirigió a otra habitación especial en la habitación oculta. Dentro de una habitación blanca había un técnico de magia mental con un uniforme militar especial. Entonces, ¿cómo está su memoria? El técnico respondió con expresión seria. He hecho lo que he podido, pero este es el límite. Ya veo. Berwick miró hacia arriba. Había una silla extraña del tamaño de la mitad de una cama con todo tipo de dispositivos complejos y tubos conectados a ella. Sentado en él, fijo en su lugar con cinturones, estaba el viejo enemigo político de Berwick con los ojos cerrados. Morval estaba profundamente dormido. He terminado la manipulación mental. Sin embargo, los viejos recuerdos del programa de entrenamiento Magic Master solo se pueden extraer vagamente, dijo el técnico. Entonces será difícil. Hay algo más que me interesa. Últimamente, Morval se ha estado reuniendo en secreto con alguien, pero no pude extraer esos recuerdos.
No importa cómo intente mirarlos, son como fotografías desenfocadas. Nunca había visto algo así antes. Después de que el técnico dijo eso, los ojos de Morval se abrieron de par en par. Se movió violentamente en un intento de quitarse la mordaza. MMMHMMMM. No luches así o tus heridas se abrirán de nuevo, ex mayor general, dijo Berwick, con la voz llena de burla. Todo lo que el técnico pudo hacer fue encogerse de hombros por lástima. Tenía un título elegante de técnico de magia mental, pero era un Magic Master del elemento oscuro a cargo de extraer recuerdos y trabajar para Alpha. Era ilegal realizar interrogatorios dolorosos con magia oscura de acuerdo con el derecho internacional, pero Berwick no iba a ser exigente a la hora de tratar con Morval. Aunque, eso ya no era necesario. Sus maniobras secretas fueron un fastidio, pero después de este incidente, el amargo enemigo de Berwick había recibido un golpe fatal. Había intentado quitarle la vida a uno de los únicos de Alpha, y el rápido movimiento del subordinado de Visais les permitió obtener pruebas en la mansión de Morval de las que no podría hablar para salir. Eso fue en parte porque Cruel Said fue desplegado, dejando la mansión con pocas manos, pero también porque Morval finalmente mostró sus verdaderas intenciones, permitiendo que Berwick lo despojara de su autoridad. Berwick miró fríamente a Morval, que todavía luchaba por liberarse. ¡Qué decepcionante! Esto es lo que sucede cuando juegas con fuego a esta edad. Estaba claro lo que Morval pedía con sus ojos. ¿Quieres quejarte de usar un Magic Master oscuro para interrogarte? HMPH, como si fueras alguien para hablar, Morval. Ahora escucha. No me importa si caes muerto. Nos tomaremos nuestro tiempo revolviendo tu cabeza, así que prepárate. Todavía quedaba un largo camino por recorrer. Morval tenía un oleoducto al inframundo. Luego estaba su conexión con la secta Inimel. ¿Hasta dónde podrían llegar en su investigación? Eso es suficiente. Ponlo a dormir de nuevo. Entendido. El técnico de magia mental sacó una jeringa de su bolsillo y se la clavó en el cuello gordo de Morval, inyectándole medicamentos para dormir. Los ojos de Morval se volvieron vacíos y volvió a dormirse. Ahora bien, ¿qué tal ese sospechoso compañero de la reunión secreta? ¿Fue alguien que encendió un fuego bajo Morval, o solo uno de sus compinches? Morval era cercano a la familia Gombruina, y podría haber sido alguien de la familia, pero algo se sentía mal. Berwick estaba pensando en los extraños observadores que Visais le informó. Alguien había presenciado el Tembram, así como la batalla entre Alus y Noir. Gobernador general, ¿podría ser Kurama? No puedo decirlo con certeza. Incluso Morval evitaría tener una conexión directa con Kurama. Es muy probable que la secta Inimel esté involucrada, en cuyo caso, Morval probablemente estaba siendo utilizado. Morval gimió, con el rostro sombrío. La secta Inimel era aparentemente una organización religiosa legítima, pero habían estado extrañamente activos últimamente, y había muchos rumores de que tenían vínculos con nobles de otras naciones. Orneus, que estuvo luchando contra Alus, se retiró porque también le preocupaba el arzobispo Silvet, pero Berwick no tenía forma de saberlo. En cualquier caso, faltaba información sobre ellos. Incluso Visais luchó por conseguir algo, ya que el muro que protegía a la secta era muy grueso. Es común que la religión aumente durante tiempos de ansiedad. Dicho esto, solo el arzobispo Silvet y algunos otros obispos se muestran en público. El culto es prácticamente una organización secreta. Después de pensar un rato, Berwick tomó una decisión y murmuró, la secta Inimel, parece que necesitan ser investigados. Después del incidente, el culto cortó lazos con Morval. Aunque habían reconocido una conexión con él, emitieron una declaración formal y se disculparon con el público por cualquier malentendido, diciendo que tenían la misma relación superficial con el alto mando militar que tenían otros grupos religiosos. También aparecieron mensajeros ante Berwick y Ciselnia, llevando regalos con la esperanza de resolver el malentendido. Era posible rechazarlos, pero los bienes que trajeron eran un problema. Ofrecieron preciosas reliquias, al igual que Minerva, que finalmente mostraba signos de ser aclarada. No había duda de que Minerva era el origen de todas las AWR, y también tenía un valor histórico. Algunas de las ofrendas eran elementos clave que podrían arrojar luz sobre el origen de los demonios, por lo que ni siquiera Berwick podría ignorarlos. Además, no había evidencia clara de que hubieran estado involucrados en el incidente. Además, el arzobispo Silvet no trató de ocultarlo. En cambio, confesó sus propios fracasos, alegando que él y algunos de sus seguidores se pusieron del lado de Morval porque fueron engañados y que el incidente no tenía nada que ver con el culto. Incluso asumió una actitud modesta y asumió la responsabilidad suspendiéndose. Berwick estaba asombrado por lo bien que manejaron las secuelas, pero no se olvidó de controlarlas. Como parte de las negociaciones políticas, Berwick confiscó algunas de las bases misioneras de la secta Inimel y prohibió temporalmente su expansión. También se intensificaría la investigación y vigilancia de la secta Inimel. Fue una suerte que la niña, Noir, pudiera ser puesta bajo protección en el caos del incidente. Entonces encontramos algunos resultados. Pero no podemos avanzar más allá de esto. No hay nada más que defectos en mí.
Berwick sintió que se deprimía. Se sentía completamente harto de ello, pero no podía abandonar el camino que había elegido para caminar solo. Cualquier decisión política importante requería sacrificar algo para lograr otra cosa. Para mantenerse cuerdo, Berwick siempre buscaba expiar. Por lo tanto, Alus, así como Loki y ahora Noir eran sus objetivos. Si salvaba o abandonaba a alguien dependía completamente de sus propias razones egocéntricas. A pesar de eso, no pudo contenerse. Berwick exhaló y presionó el interruptor de la luz en la pared. Una tenue luz iluminó la habitación en la que Noir se había vuelto loca. En la cama había un bulto con la cara aplastada y manchas rojas salpicando las paredes blancas. La escena fue un desastre, el resultado directo de años de sentimientos reprimidos que, cuando se desataron, disminuyeron el horrible karma enroscado dentro de ella. Eso es lo que Berwick decidió decirse a sí mismo. Además, es solo la sangre de una imitación. Las paredes manchadas se pueden limpiar con solo limpiarlas. Berwick esperaba que lo mismo pudiera ser cierto para el corazón de la niña. En la habitación, lo que fue destruido por los impulsos destructivos de Noir era un muñeco hecho con precisión lleno de sangre artificial. Visais lo había preparado en secreto, pero Berwick decidió no preguntar sobre sus orígenes. Y continuará. Hola gente, ¿cómo están? Bien, me alegro escuchar eso. Hasta aquí llega este volumen de la novela, que estuvo muy buena, llena de momentos divertidos. Y cuando esté disponible el próximo volumen, lo estaré trayendo lo más rápido posible. ¿Qué opinan que pasará más adelante? Los leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo volumen. Se me cuidan, compartan los vídeos, suscríbanse y denle un me gusta.